Aleluya. Gloria sea al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta preciosa hora en la cual estamos acá para poder trasladarles la palabra del Señor. Es una bendición y un privilegio enorme el poder estar acá frente a ustedes para poder aprender todos juntos de la palabra del Señor. Antes de iniciar, quiero que oremos y le demos gracias a Dios por la oportunidad que se nos da de poder cada día aprender de su palabra. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esa bendita oportunidad que me das, Señor, de poder trasladar tu palabra a través de este medio. Yo bendigo, Señor, a mis hermanos ahí donde están en sus casas. La bendición de lo alto descienda sobre ellos de una manera sobrenatural. Nos metemos bajo ese manto quinto del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor y del maestro y declaramos, Señor, tu palabra bendita en nuestros corazones, que es la que edifica, la que va construyendo en nosotros un altar en el cual, Señor, te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu nombre. Danos la gracia, Señor, el poder y la autoridad, que venga sobre nosotros un espíritu de sabiduría, de revelación, un espíritu de consejo y de amor por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, en esta hora pues yo quiero hablarles de algo muy importante y que ha venido teniendo algunas contradicciones o se ha hablado mucho de este tema, pues es un tema importantísimo en la vida del cristiano. Entonces, yo quiero hablarles a ustedes sobre el ayuno. Pero el ayuno, nosotros entendemos o se nos ha enseñado que el ayuno es solamente dejar de comer o abstenerse de alimentos para ahí sí que rogarle al Señor por una sanidad o incluso por una catástrofe como lo que está pasando en estos tiempos. Hay diferentes ocasiones en las que el pueblo de Israel pues ayunaba al Señor, incluso cuando iban a ir a la guerra, hacían ayuno y en muchas ocasiones. Pero hoy yo quiero hablarles sobre el verdadero ayuno. Según nosotros hemos entendido por la palabra y lo cual eh, nos guía a hacer las cosas de la mejor manera y a entenderlas de la mejor manera. Y es que viendo la palabra en el libro de Isaías, en el capítulo 58, iniciamos desde el verso 1, pero yo quiero enfocarme en el verso 6. Dice así 58, Isaías 58 y verso 6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Y ahí sigue hablando sobre este tema. Entonces, lo que yo quiero que hoy nosotros veamos, y yo sé que muchos de nosotros ya lo hemos visto, esto solo es una retroalimentación, que es necesario que lo hagamos para que podamos estar ahí sí que no olvidando la palabra, sino que esa palabra permanezca en nuestros corazones para que de esa permanencia, o más bien de esa abundancia, nuestra boca pueda hablar palabras de bendición, de edificación al necesitado, como lo dice acá en Isaías 58, que es el verdadero ayuno al que el Señor le agrada. Como ya les dije, el ayuno, pues según había aprendido, pues era dejar de comer, abstenerse de comer alimento para dedicar al Señor cualquier situación o rogarle al Señor por cualquier situación que esté aconteciendo o que vaya a acontecer. Entonces, sin embargo, Dios habla a través del profeta Isaías, que es lo que estábamos leyendo, que esos ayunos
los cuales mencioné al principio no eran recibidos por el Señor, porque realmente solo servían para una edificación propia. Pero cuando nosotros practicamos el verdadero ayuno, pues ya vamos a ver la necesidad del hermano, vamos a desatar ligaduras de impiedad, como decía, vamos a darle de comer al hambriento, vamos a vestir al desnudo, nos vamos a preocupar por nuestro prójimo, por nuestro hermano. Em, Algunos ayunaban por conveniencia. Eso lo podemos ver en Isaías en el capítulo 58 y verso 3. Siempre ese capítulo dice, porque dicen ayunamos y no nos diste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Entonces, en ocasiones se ayuna, se abstiene uno de comer alimento como un ayuno supuestamente para el Señor, pero no es esto lo que hará el Señor, sino que nosotros vayamos y ayudemos al necesitado. Y cuando hablamos de necesidad, no precisamente estamos hablando solamente de, de alimento material, sino que también estamos hablando de una espiritual. No estamos hablando de un techo o de una vestidura material, que también es necesario, sino que también hablamos de una vestidura espiritual, de una cobertura. Y cuando hablamos de que hay que darle un techo al que no tiene techo, también es necesario que nosotros llevemos a la iglesia a aquel que está afligido, a aquel que está oprimido por las situaciones difíciles de la vida o por la opresión de ciertos hombres malvados que oprimen a la gente y que lo tienen así esclavizado. Entonces nosotros tenemos que ir y hacerlos libres de esa esclavitud y traerlos a la iglesia, y de esta manera le estamos brindando un techo espiritual. Muy bien. El ayuno es una herramienta que el Señor ha dejado para que la iglesia busque su rostro. Sin embargo, se ha enseñado que el ayuno no es, como les decía, no es únicamente de abstenerse de alimentos. Pero la Biblia, según nosotros vemos en Isaías 58, enseña que eso es solamente una parte del ayuno que Dios estableció. Muy bien, la palabra ayuno se traduce del griego nesteia, que significa, perdón, abstinencia, escasez, falta, necesitado, carencia de alimento, de sustento, de comida, sea voluntaria o involuntariamente, según la concordancia Strong, el numeral 3521. Nesteia se compone de dos palabras griegas. Una es ne, que significa negativo, y estello, que significa comer o devorar. También tiene relación con la palabra griega nestis. ¿Qué quiere decir no comer? Abstenerse. Lo primero significa abstenerse de comer alimentos voluntariamente con el propósito de buscar al Señor. También en el segundo lugar, abstinencia dice abstinencia sin especificar de qué. Esto quiere decir que podemos abstenernos no solo de alimentos, sino de cualquier otra cosa. Por ejemplo, tener un celular constantemente en nuestra mano y estar esclavizado a ese medio de comunicación, que es precisamente un medio de comunicación, pero ahora en estos tiempos se ha utilizado de una manera exagerada, o sea, extremada, al extremo de que el teléfono esclaviza a la persona y y lo, y le impide hacer cosas buenas. Entonces, esa sería una manera de abstenernos de, de esta cosa para poder entregárselo al Señor. Ese es un ayuno que podríamos hacer y entregarle ese tiempo que le damos nosotros a estos medios o estos entretenimientos, si podríamos decirle así,
y poder entregarle al Señor ese tiempo que perdemos, porque dice que perdemos em, pasando la mayoría del tiempo en un celular o en cualquier deleite de este mundo. Em, Veamos ya para desarrollar lo que es el verdadero ayuno, del cual habla Isaías 58 en el verso 6. Y cuando vemos el primer punto que dice desatar las ligaduras de impiedad, cuando se habla de ligaduras de impiedad, si nosotros vemos en el hebreo, es la palabra, o sea, desatar, viene de la palabra hebrea que se pronuncia o se escribe patach, que quiere decir abrir completamente, abierto, abrir de par en par, soltar, liberar y poner fuera, según el numeral 6605. Ligaduras eh, esa es la palabra desatar. Ahora veamos lo que significa ligaduras. Se traduce de la palabra hebrea chorzubag, chartzubag, que significa lazos, vínculos, compromisos, ataduras, grilletes y punzadas, según el numeral 2784. Esa es la palabra ligaduras. Estamos viendo que uno de los puntos es desatar ligaduras de impiedad. Ya vimos lo que significa desatar, ya vimos lo que significa ligaduras, ahorita veamos lo que significa impiedad. La palabra impiedad se traduce del hebreo roshá, que significa agravio, condena, problema, según el numeral 7562. Es decir, que desatar ligaduras de impiedad, si nosotros lo vemos ya traducido, desatar de ligaduras de impiedad significa pues dejar de hacer lo malo al hermano, dejarlo libre de toda impiedad, ya sea que nosotros estemos cometiendo una impiedad con el hermano o que alguna persona esté cometiendo una impiedad con este hermano y nosotros vayamos y de ese daño que le fue causado a nuestro hermano. Veamos la Biblia en Génesis, en el capítulo 50 y verso 17. Dice de la siguiente manera: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Nosotros conocemos la historia de José y cómo sus hermanos lo trataron mal al punto de quererlo matar, y como no les dio tanto la conciencia como para hacerlo, pues lo vendieron como esclavo. Hicieron una injusticia o una impiedad con José, pero más sin embargo José en este momento estaba practicando lo que es el verdadero ayuno delante del Señor, perdonando a sus hermanos por la impiedad, por la injusticia que ellos habían cometido. Entonces, cuando nosotros hacemos estas cosas, cuando nosotros practicamos estas cosas, estamos practicando el verdadero ayuno del Señor, el ayuno que el Señor quiere, el ayuno que al Señor le agrada, de la manera que lo hizo José en este momento. Entonces, para realizarlo es necesario pues que la persona tenga un corazón humilde y haya sido ministrado por el Señor, porque José de otra manera en su humanidad, en su humanismo no hubiera podido
perdonar a sus hermanos porque le lastimaron de tal manera que deseaban matarle y deseaban su muerte. Entonces, qué duro es para nosotros perdonar a alguien que nos está haciendo maldad de una manera de esta dimensión, en la cual desea nuestra muerte, incluso procura matarnos y nos lastima de tal manera que quedamos heridos para toda la vida, pero cuando viene sobre nosotros la administración del Espíritu Santo del Señor, entonces tenemos la capacidad de practicar este perdón. En otras palabras, practicar el verdadero ayuno que el Señor quiere que nosotros hagamos. ¿Y cuál es ese? De desatar ligaduras de impiedad. Muy bien, veamos al siguiente, que es soltar las coyundas del yugo. La palabra coyundas es traducida de la palabra hebrea aguda, que quiere decir peso, carga y gran responsabilidad, según el numeral de la concordancia en el numeral 92. Lo que significa que el verdadero ayuno es soltar toda carga y peso que a nosotros nos estorba, nos asedia, y es que el Señor dijo que nosotros lleváramos todas nuestras cargas a Él y que Él nos traería a un reposo, a un descanso glorioso. Entonces, cuando nosotros practicamos ese verdadero ayuno, nos quitamos de esas cargas que nos asedian y que nos estorban. Y no solo esto, sino que también le quitamos la carga a nuestro hermano, perdonándole y haciéndole el bien. Entonces ahí nosotros estamos practicando el verdadero ayuno. Ahí nosotros estamos soltando las coyundas del yugo o soltando las cargas, porque se vuelve un yugo cuando nosotros llevamos cargas. Y ¿por qué no ponernos el yugo del Señor, que el Señor dice que es ligero y que es fácil? Y por eso es que no podemos decir que el Evangelio del Señor es duro, cuando Él dice que es fácil y es ligero. Cuando nosotros confiamos plenamente en el Señor, entonces nosotros vamos a entender que todas nuestras cargas, que todos nuestros problemas, Él ya los llevó y no tenemos por qué preocuparnos nosotros y seguirnos cargando con cosas que nos van a detener y que nos van a estorbar para poder ahí sí que servirle al Señor de la mejor manera y con gozo. Muy bien, veamos en Hebreos en el capítulo 12 y el versículo, veamos el 1. Puesto los ojos en Jesús, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, teniendo esa tan grande nube de testigos, tenemos que despojarnos nosotros de ese pecado que nos asedia y que nos carga y que nos impide correr. Y como dice acá, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es la carrera que tenemos por delante? El glorioso Evangelio del Señor, la gran comisión que el Señor nos dio, la cual la vamos a llevar con gozo cuando nosotros dejemos ese pecado, esa carga de pecado que tan fácilmente nos asedia y nos estorba. Veamos el otro punto. Antes de ver el otro punto que sigue, que es dejar libres a los quebrantados, la Biblia nos enseña a nosotros algunas cosas que nos van a cargar y van a estorbar y nos van a impedir avanzar correr esa carrera con gozo, la cual nosotros tenemos. El Señor nos ha trazado el camino, pero hay cosas o cargas en el camino
que nos van a impedir correr esa carrera con gozo. Dentro de ellas tenemos la idolatría, y es una de las cosas que más abomina, que más detesta el Señor. Veamos en Isaías, Isaías en el capítulo 46 y su verso 1 dice de la siguiente manera. Se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar con alzadas, son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Esas imágenes, o sea, esas cosas de idolatría se vuelven una carga pesada para nosotros y no nos impiden avanzar. Y cuando hablamos de idolatría, no estamos hablando solamente de una imagen o de un muñeco, como quiera usted decirle, sino estamos hablando de muchas cosas. Podemos idolatrarnos aún en nuestra familia, aún en nuestras cosas, aún en un pedazo de tierra, en un vehículo, en muchas cosas podemos idolatrarnos. Y esto nos va a impedir llevar a cabo la carrera que ya veíamos en el anterior verso, que el Señor quiere que nosotros corramos. La idolatría es una pesada carga a la cual hay que despojarnos, hay que deshacernos de ella y dejar libres a otras personas también. O sea, nuestra misión no es solo nosotros, sino que vemos que nuestro hermano está idolatrado, que nuestro hermano está practicando idolatría, tenemos que nosotros procurar sacar a nuestro hermano de esa idolatría. Entonces, de esta manera nosotros estamos practicando el verdadero ayuno del Señor, procurando que nuestro hermano salga de esa idolatría. Nosotros ya salimos muy bien, ahora veamos si nuestro hermano está con esa carga y procuremos quitarle esa carga de idolatría a nuestro hermano para que él sea libre y todos juntos podamos correr la carrera con gozo. Vamos, 1 Corintios, en el capítulo 10 y verso 14. Dice así: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. El 15 dice: como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Tenemos que huir de la idolatría. Y cuando nosotros huyimos de la idolatría, entonces nosotros estamos practicando el verdadero ayuno. Otra de las cargas que podíamos encontrar nosotros y que se vuelve ahí sí que un yugo es la iniquidad. Veamos Salmos en el capítulo 38 y verso 4. Dice así: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Las iniquidades, ahí el salmista estaba hablando que las iniquidades eran sobre su cabeza una carga. Y nosotros tenemos que ser libres de toda iniquidad. Cuando hablamos de iniquidad estamos hablando, porque nosotros sabemos que el pecado, pues, la maldad, pues, se divide en tres partes: pecado, y la última que sería iniquidad. Entonces, una iniquidad o una maldad en nosotros podría ser el legalismo. Veamos Mateo en el capítulo 23 y verso 2 al 4. Dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo,
Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esto se vuelve una iniquidad, el legalismo se vuelve una iniquidad, porque son leyes de hombres que le ponen cargas a los hombres que ni siquiera ellos mismos pueden llevar. Se vuelve una carga el legalismo, se vuelve una carga el que te digan no comas esto, no uses esto, no hagas esto, y se vuelve al punto de volverse una iniquidad, porque la están imponiendo, mas no, ellos no pueden ni siquiera moverlas con un dedo, como dice el último verso que leíamos. Entonces la iniquidad se vuelve una carga y nosotros tenemos que ser libres y dejar libres a todos aquellos que están siendo ahí cargados con estos legalismos, con este legalismo para que el pueblo avance. Entonces, cuando nosotros rompemos ese yugo y quitamos esa carga y ponemos el yugo del Señor, que es fácil y que es y la carga que es ligera, entonces nosotros estamos practicando el verdadero ayuno. Ahora veamos en Números, en el capítulo 11 y verso 14. Dice, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Se había vuelto una carga para Moisés aquella situación, el poder dirigir a un pueblo tan enorme, tan grande. Hasta que tuvo a alguien que decirle, o tuvo el Señor que decirle, mira, es necesario que te quites la carga, no te creas suficiente, no creas que solo tú vas a llevar toda la carga de un pueblo. Entonces es necesario que delegues, es necesario que enseñes a otros para que estos puedan ayudarte con esa carga. La autosuficiencia es una carga, el creerse uno que es indispensable para todo, el creer que solo uno puede hacer todo, entonces esto se vuelve una carga. Y nosotros tenemos que ser libres de esas cargas, de ese yugo, que al final se vuelve una carga. Entonces, cuando nosotros somos libres de la autosuficiencia, estamos practicando el verdadero ayuno, que es el que habla Isaías 58, y es el que el Señor le agrada. Veamos Eclesiastés en el capítulo 2 y verso 22. Dice así, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Dice el 23, porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad y por lo tanto se vuelve una carga. Es cargado, es pesado el tener que levantarse de madrugada y todavía a ciertas horas de la noche tener que estar trabajando y afanado uno por querer amontonar riquezas en esta tierra, que al final, como decía Salomón, todo se vuelve vanidad. Nada de lo que nosotros podamos lograr en esta tierra, hablando de riquezas, nos va a hacer felices, sino la verdadera felicidad la encontramos nosotros en las riquezas espirituales con las cuales el Señor nos bendice. Pero es necesario que nosotros nos despojemos de esa carga de la vanidad y el afán, el cual nos estorba y nos carga para poder obtener las bendiciones que el Señor nos quiere dar. Y cuando nosotros nos despojamos del afán y de la vanidad,
y ayudamos a nuestro hermano a despojarse también de esa carga que es el afán, entonces nosotros estamos practicando el verdadero ayuno que al Señor le agrada. Dios es poderoso para romper con todas esas cargas, con todos esos yugos, con todas esas coyundas que el enemigo ha colocado sobre la humanidad o sobre nosotros. Dios tiene el poder para hacernos libres de esas cargas. Veamos Isaías en el capítulo 10 y verso 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La unción del Señor tiene el poder para quebrantar, para deshacer todo yugo de impiedad o toda carga que nosotros podamos llevar sobre nosotros. Entonces, la unción. ¿Y la unción cómo la vamos a obtener? Pues a través del Espíritu Santo del Señor. Es necesario que busquemos fervientemente la unción, la bendición o la llenura del Espíritu Santo del Señor, para que esa unción, esa llenura del Espíritu Santo en nosotros pudra esos yugos de impiedad, de injusticia, esas cargas en nuestra vida que nos van a impedir avanzar. Veamos el otro punto. Todo esto tiene que ver con las cargas. Lo que ya vimos, la idolatría, la iniquidad, la vanidad, la autosuficiencia, el afán. Veamos el otro punto. Dice dejar libres a los quebrantados. El término quebrantado viene de la palabra griega ratzas, que significa oprimido, amoratado, desanimado, quebrantado, acabado por una situación, aplastado, arrugado, apretado, según el numeral 7533. La Biblia dice que las personas son quebrantadas a causa de la desobediencia, a causa de seguir mandatos de hombres, a causa del hombre malo. Entonces, cuando nosotros practicamos el verdadero ayuno y dejamos libres a los quebrantados, estamos quitándonos de la desobediencia, no siguiendo mandatos de hombres y no dejándonos oprimir por hombres malvados y no dejando que nuestro hermano o que nuestro prójimo sea quebrantado por el hombre malo, o sea quebrantado por su misma desobediencia, o sea quebrantado también por seguir mandatos de hombre. Veamos Deuteronomios 28:33. 28:33 dice así: el fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. Es terrible cuando nosotros desobedecemos al Señor, cuando viene la desobediencia, y cuando viene la desobediencia, nuestros enemigos se amontonan y se aprovechan de que nosotros desobedecimos del Señor, nos salimos de la cobertura del Señor, y entonces todo lo que nosotros tenemos es devorado, todo lo que nosotros hayamos logrado se nos es robado y se nos es quitado, mas el Señor nos da la bendición y la oportunidad gloriosa de poder recuperar todo aquello que se nos fue quitado. La Biblia dice que Él nos devolverá todo aquello que se nos fue quitado cuando nosotros somos obedientes. Pero si somos desobedientes, entonces nosotros vamos a abrir puertas para que el enemigo venga y nos destruya, como pasó al pueblo de Israel en este punto de este verso de Deuteronomios que estamos leyendo. Muy bien. Seguir los mandatos de los hombres. Veamos Oseas. Veamos qué pasa cuando se siguen los mandatos de los hombres. Según Oseas
En el capítulo 5 y verso 11, dice así: Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar, sino oscurará la llaga. Entonces a veces cuando nosotros seguimos mandatos de hombre, creemos que el mismo hombre pueda ayudarnos o pueda curar nuestra situación difícil en la cual estamos a causa de seguir mandatos de hombres, a causa de seguir leyes de hombres y dejarnos llevar por consejos humanos o humanistas, sabiendo perfectamente nosotros que la única palabra en la cual nosotros debemos estar confiados y seguros es en la palabra profética más segura, que es la Biblia. Cuando nosotros nos dejamos guiar o nos dejamos llevar por esa palabra que tenemos en la Biblia, entonces nosotros vamos a caminar de la manera correcta. Pero cuando nos dejamos llevar por mandamientos de hombres, vamos a ser destruidos. El hombre puede llegar a quebrantar los mandamientos de Dios. En el Nuevo Testamento se nos manda a no seguir preceptos de hombres. Veamos Colosenses. Sí, vamos a ver, perdón, es Colosenses. En el capítulo 2 y verso 20, dice de la siguiente manera: Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejéis, ni gustéis, ni aún toquéis, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Entonces, el legalismo o las leyes de los hombres o los mandamientos de los hombres al final nos van a llevar a la destrucción, porque todo esto se destruye, como dice acá en Colosenses. Entonces, esto, cuando nosotros dejamos de obedecer al humanismo o al legalismo, dejamos de llevarnos por todas estas cosas hechas por los hombres y practicamos la justicia, practicamos la palabra del Señor en nuestro corazón y nos dejamos instruir, nos dejamos enseñar y creemos fielmente en la palabra del Señor, nosotros vamos a ser guiados de la mejor manera. Y de esta manera estamos practicando el verdadero ayuno del Señor, porque estamos siguiendo los mandamientos del Señor y no los mandatos de los hombres. Cuando el hombre es oprimido por el hombre malo, eso se vuelve un quebrantamiento, y nosotros como bien vimos ya en este punto que dice dejar libres a los quebrantados, entonces vamos a dejar de ser oprimidos por el hombre malo y nos vamos a someter a la voluntad del Señor, a creer en su palabra y aquí a dejarnos guiar por esa palabra bendita del Señor. Veamos Job en el capítulo 20 y verso 19. Por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas y no las edificó. Por tanto, no tendrá sosiego en su vientre, ni salvará nada de lo que codiciaba. El hombre que roba, el hombre que oprime al pobre, el hombre que explota al pobre, se viene a convertir en un hombre malo, y cuando nosotros
liberamos a nuestro hermano de esa opresión, estamos practicando el verdadero ayuno del Señor. Entonces, practicar el verdadero ayuno del Señor es dejar de conducir al pueblo hacia la desobediencia a través de la mentira. O sea, a través de la mentira el hombre conduce al pueblo a la desobediencia. Veamos Primera de Reyes en el capítulo 22 y verso 22. Dice así: Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. El verso 23. Entonces, el 24. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaná, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Entonces, hombres llenos de mentira van a conducir al pueblo a la desobediencia. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a la verdad para no tener que creer en la mentira, porque así dice la Biblia: si no creemos en la verdad, pues definitivamente vamos a tener que creer en la mentira. Entonces, practicar el verdadero ayuno sería conducir el pueblo a través de la verdad, a través de la palabra del Señor, y no con mentira. Practicar el verdadero ayuno también es dejar de esclavizar al pueblo con mandamientos de hombres al estilo de los fariseos. Eso lo vemos en Marcos, en el capítulo 7 y verso 8. Usted lo va a anotar y lo va a leer. También sería practicar el verdadero ayuno, sería oprimir, dejar de oprimir, dejar de abusar y dejar de esclavizar. Según Malaquías 3:5, Amós 4:1 y Santiago 3:4. Golpear y lastimar también sería también parte de quebrantar a nuestro hermano. Entonces, dejar de lastimar y dejar de golpear a nuestro hermano sería practicar el verdadero ayuno del Señor. Desanimar a los semejantes también sería dejar de desanimar a nuestro hermano, es practicar el verdadero ayuno. Veamos Números en el capítulo 32 y versos 6 al 9, dice así: y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Entonces, desanimar a nuestro hermano para que le sirva al Señor, aun cuando nosotros, a veces por envidia, a veces porque vemos que nuestro hermano está mejor que nosotros, ya sea material o espiritualmente. Entonces sentimos envidia y tratamos de desanimarlo para que él baje espiritualmente o económicamente. Entonces, dejar de hacer eso también es practicar el verdadero ayuno. Vemos conforme a la palabra todas las cosas que tenemos que dejar de hacer para practicar el verdadero ayuno, y no solamente dejar de comer o dejar de comer un alimento. No es eso solamente, es parte, eso sí es parte del ayuno, pero si nosotros, como hemos visto también, todo lo que hay que dejar de hacer es parte del verdadero ayuno del Señor y que al Señor le agrada. Dejar de lastimar a nuestro hermano, dejar de desanimarlo, dejar de oprimirlo,
dejar de guiarlo a través de la mentira, dejar de creernos autosuficientes, dejar de afanarnos, todas esas cosas, dejar de hacer todas esas cosas es practicar el verdadero ayuno que al Señor le agrada. Veamos el otro punto ya para ir terminando, y que es romper todo yugo. La palabra romper se traduce de la palabra hebrea natak, que significa partir, quebrantar y fracturar, según el numeral 5423. Yugo se traduce del hebreo moutá, y significa yunta, según el numeral 4133. El yugo, según la Biblia, representa servidumbre y esclavitud, pero también puede referirse a todas las formas de injusticia que nosotros ya hemos visto y hemos aprendido en este tema tan especial, tan precioso, y que nosotros tenemos que ponerlo en práctica para poder así agradar al Señor. Romper todo yugo significa dejar de esclavizar. Veamos Gálatas capítulo 5 y verso 1, dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando llevamos ese yugo de esclavitud y esclavizamos a un pueblo a través de todas estas cosas, practicando todo esto, nosotros vimos que es malo hacerlo, y que si nosotros queremos practicar el verdadero ayuno, tenemos que dejar de hacerlo. Entonces, veamos en Tito, en el capítulo 3 y verso 3. No dado al vino, ni pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Cuando nosotros dejamos de hacer esas cosas, estamos practicando el verdadero ayuno. Y estamos rompiendo todo yugo. Veamos Hechos en el capítulo, vamos a ir rapidísimo porque el tiempo se nos agota. Hechos en el capítulo 15 y verso 1, dice: entonces algunos que venían de Judá enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Aquí nosotros, si seguimos leyendo, es hasta el verso 11, pero no lo vamos a leer todo. Entonces querían imponerle al pueblo la ley de Moisés, cosa que ni siquiera ellos pudieron haberla cumplido. Entonces, romper un yugo es dejar de hacer estas impiedades o estas injusticias, o de imponerle cosas a los hermanos que nosotros mismos no podemos llevar. Entonces, esa otra situación que podría verse como un yugo es la rebelión. Veamos Lamentaciones en el capítulo 1 y verso 14. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano, ataduras han sido echadas sobre mi cerviz,
ha debilitado mis fuerzas, me ha entregado el Señor en manos contra los cuales no podré levantarme. Eh, es, eh, es cardíaco esto. Entonces, cuando nosotros eh, somos rebeldes, se vuelve un yugo en nuestra vida y que a tal punto que nos va a esclavizar y no vamos a poder levantar nuestra cabeza. Entonces es necesario que dejemos de hacer todas esas cosas. Muy bien, el otro punto es compartir el pan con el hambriento. Según eh, eso lo podemos ver en la Biblia, que también cuando hablamos de pan, no estamos hablando solamente de un pan literal. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Entonces, cuando nosotros compartimos el pan con el hambriento, estamos practicando el verdadero ayuno, pero no solo compartir el pan literal, sino la palabra del Señor. Parte de practicar el verdadero ayuno es compartir la palabra del Señor a aquel que tiene hambre de escuchar la palabra del Señor. Cuando nosotros hacemos esas cosas, estamos practicando el verdadero ayuno. Llevar a casa a los pobres sin hogar. Este punto también, como les decía al principio, no solo es brindarle hospedaje a nuestro hermano, practicar el hospedar a nuestro hermano, sino que también atraerlo a la iglesia, atraerlo a la casa del Señor, para que él tenga una casa, para que él tenga una cobertura, para que él esté metido en la casa del Señor. Cuando nosotros hacemos esto, nosotros estamos practicando el verdadero ayuno y estamos agradando al Señor, porque estamos atrayendo en pos del Señor a nuestro hermano que no tiene una cobertura, que no tiene una casa y que tiene necesidad de tenerla, porque una persona sin una casa, sin un techo, vive a la intemperie, hablando literalmente, pero si hablamos espiritualmente, también esa persona está expuesta a toda clase de maldad, a toda clase de potestad, porque él anda fuera de la casa del Señor, anda afuera donde las tinieblas acechan, donde la maldad acecha constantemente. Entonces esa persona está expuesta. Cuando nosotros hacemos que esa persona venga a la casa del Señor, estamos agradando al Señor porque estamos practicando el verdadero ayuno. El otro punto es cuando veas desnudo a tu prójimo, le cubras, lo cual leíamos al principio en el capítulo 58, verso 6. Al igual, si nosotros vemos este punto, también estamos hablando de no solo de una cobertura literal, sino de una cobertura espiritual. La mano del Señor, los 5 ministerios. Cuando nosotros procuramos que aquel que está necesitado, aquel que no tiene una cobertura, que está fuera del camino del Señor y que está fuera del alcance de la gloria del Señor, y nosotros vamos a Él y le atraemos al Señor y lo metemos bajo esa cobertura, nosotros también estamos practicando el verdadero ayuno. Y ya para finalizar, como el último punto de lo que es el verdadero ayuno, dice que no esconderse de quién es su propia carne. Cuando nosotros vemos esconderse, se traduce la palabra hebrea alam, que quiere decir ciego, invidente, esconder, disimular, ocultar. Y la carne en el hebreo basar, que significa carne y hueso. Y significa cuerpo también, según el numeral 1320. Esto nos habla acerca de que no es apropiado hacernos los ciegos ante la necesidad del hermano. Cuando vemos la opresión que hay, cuando nuestro hermano es oprimido, e ignoramos estas cosas y nos hacemos los que no vemos. Entonces, cuando nosotros vemos y procuramos no solo ver, sino hacer algo para que nuestro hermano ya no sea oprimido, nosotros estamos practicando el verdadero ayuno. Veamos Mateo en el capítulo
7 y verso 10. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuando nosotros damos al necesitado, cuando nosotros damos a nuestro hermano, estamos practicando el verdadero ayuno. En conclusión, Dios ha dejado el ayuno como un medio para que el cristiano se acerque a Él. Pero ¿cómo nos vamos a acercar a Él? ¿Dejando solo de comer algo, o una comida o una bebida? No, también es necesario sí es necesario que lo hagamos, pero también tenemos que hacer lo otro, dejar de oprimir a nuestro hermano, dejar de ofenderle, dejar de lastimarle, dejar de afanarnos, dejar de creernos autosuficientes, que solo nosotros podemos. Dejar de hacer todas esas cosas también es agradar al Señor, y de esta manera nosotros nos vamos a acercar hacia el trono de su gracia y poder recibir del Señor todas las bendiciones. Muy bien, así a grandes rasgos les pude yo trasladar este tema, y si usted desea verlo ya más detenidamente, pues se lo podemos hacer llegar de cualquier manera. Entonces, pero es necesario que nosotros dejemos de hacer todas estas cosas que vimos aquí para poder agradar el corazón del Señor y acercarnos a Él, acercarnos hacia su trono de gracia y recibir de Él las grandes bendiciones que el Señor tiene para nuestra vida. Oremos y pedimosle al Señor que nos permita esa gracia, ese poder, ese dominio propio para poder dejar de hacer las cosas malas que nos impiden y que nos cargan y nos impiden correr la carrera con gozo que el Señor quiere que corramos. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder servirte, Señor, de poder hablar de tu palabra, de poder aprender de ella, de poder hacerla nuestra, de poder vivirla, Señor, de poder practicarla también. Te suplicamos que nos ayudes a poder ponerla en práctica, no solo en nuestra vida, sino que nos preocupemos para que nuestro hermano reciba esa palabra, para que nuestro hermano conozca la verdad, para que no haya injusticias, para que no haya opresión, para que no haya legalismo, para que no haya mentira en nosotros, sino que sea tu verdad, sea tu palabra, Señor, la que sea trasladada. Yo bendigo, Señor, a mis hermanos ahí donde están, en sus casas. Bendice a nuestra cobertura, Padre bendito, a nuestro Padre espiritual. Bendice al apóstol, Señor. Bendice Guatemala, Señor, en este momento tan difícil que estamos cruzando, Señor. Que tu mano poderosa sea sobre Centroamérica, sea sobre Guatemala, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre bendito. Amén, amén y amén.